¿Realmente puede salvar vidas un análisis de sangre tan común y económico como el hemograma? Claro que sí. A veces nos atrapa la idea de que para diagnosticar enfermedades como el cáncer, trastornos autoinmunes o hasta una apendicitis, el paso definitivo es realizar costosos estudios orientados específicamente a dicha enfermedad. Es cierto que después de una buena historia clínica, el siguiente paso es hacer estudios que afirmen el diagnóstico, pero ¿por qué no le prestamos un poco más de atención a lo que tenemos de primera mano, como un hemograma? Te sorprenderá todo lo que esta prueba puede sugerir. Acá te dejo una tarea que seguro sabrás responder al final del video. Comenta el posible diagnóstico de este paciente y dinos de qué enfermedad de base sospechas. Bienvenidos a Med en un clic, contenido científico a la vanguardia. La palabra hemograma tiene raíces griegas y significa representación gráfica de la sangre, ya que en el mismo se organizan distintos aspectos de nuestro preciado líquido y sus componentes. En breve detallaremos cada uno de los valores del hemograma, su aplicación más importante y algunos padecimientos que podemos sospechar solo con ver unas cifras. Número 1. Recuento de glóbulos blancos o leucocitos. Sin complicarnos mucho, consiste en un estimado de la cantidad de leucocitos circulantes en la sangre. Se trata de la gran familia de células encargadas de la respuesta inmunológica, y sus valores de referencia oscilan entre 4 a 10.000 células por microlitro de sangre. Todo lo que se encuentre por debajo de este rango se llama leucopenia, más común en infecciones virales, insuficiencia renal, shock anafiláctico e incluso tras la ingesta de algunos medicamentos. La leucocitosis, en cambio, significa un recuento de glóbulos blancos superior al rango de referencia, frecuente en infecciones agudas. Pero cuidado, porque un aumento de los leucocitos en un corto periodo o en cifras muy elevadas nos puede sugerir una enfermedad que pone en riesgo la vida, como casi todas las leucemias. Número 2. Recuento de glóbulos rojos o eritrocitos. Estos pequeños discos de solo 8 a 12 micras de diámetro son los elementos formes más abundantes de la sangre. Son los encargados de transportar gases como el oxígeno y el dióxido de carbono por todo el cuerpo, y su rango de referencia es, en promedio, de 4.2 a 5.5 millones por microlitros en las mujeres y de 4.5 a 6 en los hombres. El aumento en la cantidad de estos elementos se conoce como eritrocitosis o poliglobulia, que es común en personas que habitan en lugares con menos oxigenación, por ejemplo, cualquier lugar de altitud considerable, como las montañas. La disminución de eritrocitos por debajo de 4 millones puede observarse en las anemias. Dato curioso: se tienden a confundir los términos poliglobulia y policitemia, pero la primera se trata solo de un signo clínico apreciable en el hemograma, mientras la policitemia es un diagnóstico, caracterizado por un aumento de la hemoglobina, del hematocrito y los glóbulos rojos, entre otros parámetros como las plaquetas y leucocitos. Número 3. Hemoglobina. Sin duda, analizar esta proteína es bastante importante. Brinda el color rojo a los eritrocitos, participa en el equilibrio ácido-base y es realmente la molécula a la que se unen el oxígeno y el dióxido de carbono para ser transportados. Para las mujeres, el rango normal es de 12 a 16 gramos sobre decilitros, mientras que para los hombres es de 14 a 18. Un incremento de esta proteína también es típico de la poliglobulia. Hagamos un paréntesis sumamente importante en esta prueba. En la práctica clínica nos encontraremos con disminución de la hemoglobina con mucha frecuencia. Sí, esto es anemia, pero este único valor no es concluyente para diagnosticar anemia por déficit de hierro, como usualmente se cree. En otras palabras, no le administres hierro a tu paciente sin antes realizar una evaluación más minuciosa, como por ejemplo, una entrevista médica detallada, clasificar la anemia con ayuda de otros datos que provee el propio hemograma e indicar un perfil férrico si se considera necesario, o bien refiere tu paciente a hematología. Recuerda las palabras de Hipócrates: lo primero es no hacer daño. Número 4. Hematocrito. Tal como vimos en un video anterior que dejo aquí arriba y en la descripción, si centrifugamos una muestra de sangre podemos apreciar que se separa en una parte superior transparente, llamada plasma, que es la parte líquida de la sangre, y una parte inferior roja y más densa llamada hematocrito, que contiene los elementos formes de la sangre. En las mujeres, su valor es de aproximadamente 37 a 47%, y en los hombres de 42 a 52%. El hematocrito se encuentra disminuido en todo tipo de anemia,
y puede verse aumentado en individuos con deshidratación, policitemia vera y varias causas de hemoconcentración. Mucha atención en urgencias, pues un paciente con hemoconcentración puede estar atravesando un padecimiento crítico, como hemorragias internas, dengue grave o síndrome de fuga capilar sistémico. Número 5. Índices eritrocitarios. Existen varios tipos de anemia según su etiología, la morfología del eritrocito o parámetros que tenemos al alcance de la mano sobre el tamaño promedio y el grado de coloración dado por la hemoglobina. Estos valores son muy útiles para clasificar las anemias, pero recuerda, si los niveles de hemoglobina se encuentran en un rango normal, se entiende que nuestro paciente no padece anemia. Empecemos con el volumen corpuscular medio o BCM. Se refiere a una medida del volumen individual de los eritrocitos, es decir, el valor promedio del tamaño de cada uno. Es usado como referente en patologías del sistema hematopoyético y su rango es de 80 a 100 femtolitros, disminuyendo en una condición llamada microcitosis. Son ejemplos de anemia microcítica, la anemia ferropénica, las talasemias y otras alteraciones estructurales de la hemoglobina, pero por encima de 100 femtolitros es macrocitosis, característica de la anemia perniciosa o el déficit de ácido fólico. Dato extra: si excede los 110 femtolitros, hablamos de la famosa anemia megaloblástica. Otro índice eritrocitario importante es la hemoglobina corpuscular media o HCM, que mide el peso promedio de hemoglobina en cada eritrocito. Este valor se usa en estrecha relación con el BCM. Su rango es de 27 a 31 picogramos, lo que se considera normocromía. Su disminución indica una hipocromía, y si está aumentada debería ser hipercromía, pero la anemia la clasificaremos como normocrómica, ya que el término hipercromía se reserva para la esferocitosis hereditaria. Aclaremos esto. El eritrocito es denominado normocrómico porque no puede contener más hemoglobina de la que su tamaño le permite. El último índice eritrocitario que conoceremos es la concentración de hemoglobina corpuscular media, o CHCM. Esta medida se parece a la anterior, con la salvedad de que se mide en una cantidad mucho mayor de eritrocitos. Puede ir de 32 a 36 gramos sobre decilitro y se puede usar paralela a la HCM o sustituirla, por lo que su interpretación también clasifica las anemias como normocrómica o hipocrómica. Después de obtener los resultados de los índices eritrocitarios, se pueden clasificar las anemias en tres tipos. Anemia normocítica normocrómica, cuando el BCM y la HCM se encuentran normales. Es característica de anemias hemolíticas como la producida por la falsemia, la malaria o incompatibilidad de grupos sanguíneos. También en diversos tipos de aplasia medular y en la anemia de enfermedades crónicas, que es normal en envejecientes, pero también sugiere procesos como neoplasias o inflamación crónica. Normalmente dejamos pasar esta última cuando se trata de una anemia leve, pero es muy importante su investigación. Anemia macrocítica, que naturalmente será también normocrómica. Se observa el BCM aumentado y la HCM normal o aumentada. Es característica de pacientes alcohólicos o con hepatopatías y aún más frecuente en anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 o de folato. Por último, se considera anemia microcítica hipocrómica cuando descienden tanto el BCM como la HCM. Esta es la presentación más frecuente de la anemia ferropénica, las talasemias, las porfirias, el déficit de vitamina B6 y el de cobre. También se puede observar en anemia de enfermedades crónicas, pero en sus etapas más graves. Veamos otro análisis. Número 6. Amplitud de distribución eritrocitaria, ADE, o sus siglas en inglés RDW. Los glóbulos rojos pueden tener distintos tamaños. Esta prueba mide un estimado de la variación del volumen entre uno y otro. Se expresa en unidad de desviación estándar, o más frecuentemente en valor porcentual, cuyo intervalo de referencia es de 11 a 15% aproximadamente. El RDW casi no se menciona. ¿Para qué sirve? Además de usarse como indicador en el propio laboratorio para saber cuáles muestras deberían ser revisadas manualmente, en la actualidad se emplea como biomarcador para predecir la morbilidad y mortalidad de padecimientos como infarto agudo de miocardio, neumonía, sepsis, enfermedad renal crónica, entre otros. Y dejando a un lado los eritrocitos, conozcamos los principales análisis de las plaquetas. Número 7. Recuento de plaquetas o trombocitos. Estos fragmentos celulares esenciales en la hemostasia pueden ser cuantificados, mostrando un intervalo normal entre las 150 a 450.000 unidades por microlitro.
Cuando el número de plaquetas disminuye, nos encontramos ante una trombocitopenia, que tiene múltiples causas y todas requieren gran atención. Por ejemplo, anemia aplásica, algún carcinoma metastásico o cualquier otra neoplasia que infiltre en la médula ósea, o sustancias que inhiben la producción de plaquetas como el alcohol, la quimioterapia, varios fármacos e incluso infecciones virales como el dengue. A pesar del rango de referencia, es por debajo de 100.000 unidades cuando los pacientes tienen mayor tendencia a sufrir hemorragias prolongadas tras una lesión, y por debajo de 20.000 pueden aparecer hemorragias espontáneas. Este valor casi compromete la vida, así que es considerado una urgencia en hematología. Si el número de plaquetas está elevado, es una trombocitosis. Ocurre en respuesta a innumerables causas, por ejemplo, hemorragias, quemaduras, hiperproducción secundaria a neoplasias, anemia hemolítica, ejercicio intenso e infecciones importantes.